Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo saludarlos este viernes 20 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 18 y este devocional se titula Candil de la Calle. Candil de la Calle es una frase que tenemos en español, que es el inicio de una frase que completa dice así: Candil de la calle, oscuridad de su casa. Y refiere a ese hecho de que a veces somos, los seres humanos, como que fuera de nuestra casa brillamos mucho, nos portamos muy bien, somos muy amables, que todo el mundo nos admire, mira qué bueno es, pero dentro de nuestra casa no tanto. Con nuestra familia, con los nuestros, no nos portamos tan bien, a veces somos groseros. Tristemente a veces somos así, candil de la calle, pero oscuridad de nuestra casa. Se parece un poco a ese otro dicho que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Ahí en del herrero, ¿no? Arreglando las herramientas a todas las familias del pueblo y en su casa tienen cuchillo de palo, ni siquiera puede hacer una herramienta para su propia familia. Así somos a veces los seres humanos. Y el día de hoy vamos a hablar de esto, la palabra de Dios nos va a hablar de esto, porque a veces también así somos como cristianos. Ahí nos portamos muy bien, en la iglesia el domingo nos vestimos bien, todo el mundo nos ve, mira qué bonito el hermano, mira qué bonito ora, canta, mira qué bien se porta. Cuando la gente nos ve somos muy buenos cristianos, pero a veces con quienes más difíciles es mostrar nuestra fe con hechos y palabras es con los de nuestra casa. Y a veces brillamos fuera de nuestra casa, pero no somos tan buenos cristianos en nuestro hogar. Probablemente sí hay hipocresía, probablemente simplemente es que a veces es difícil ser íntegro, pero la palabra de Dios nos invita a que lo seamos, nos exhorta a que seamos. Y este es el desafío de hoy, que el cristianismo comienza desde nuestra casa. La transformación que Dios hace en nuestro corazón cuando creemos en Él comienza desde el hogar. Y es lo que está haciendo el apóstol Pedro en estos versículos que estamos estudiando desde ayer. Recuerdan que hablamos acerca de las instrucciones que el apóstol Pedro da a los siervos, a los esclavos. Y el día de hoy vamos a estudiar las instrucciones que el apóstol Pedro da a las mujeres. Y esto tiene que ver, y lo tengo que decir aquí, tiene que ver con algo que pasaba en aquella época. Recuerdan que ya dijimos, en aquella época las familias no es lo que nosotros entendemos por familia nuclear, ¿no? Papá, mamá, hijos. En aquella época las familias eran algo mucho más extenso. El pater familias, el papá, la esposa y muchos hijos. A veces hijos no biológicos, sino hijos adoptivos, a veces sobrinos, todos los nietos e incluso los trabajadores que vivían bajo la casa de este pater familias que se consideraba como el jefe de la manada, ¿no? Por decirlo así. Y los pensadores de aquella época, grecorromanos, daban consejos de cómo debían comportarse los miembros de la familia. Casi siempre empezaban con el papá, con el jefe, por considerarlo más importante. Y es interesante que el apóstol Pedro le da su lugar también a los siervos y a las mujeres, y comienza por siervos y ahora mujeres. Y bueno, me parece interesante que Dios como iglesia nos ha estado hablando en diferentes contextos acerca de cómo debemos ser en la familia, en el matrimonio. Hoy aquí en nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Garland, tenemos una noche de parejas. Supe que escuché en la Iglesia Bautista Oreb, se tuvo una conferencia para mujeres en las que se habló de esto precisamente, acerca de cómo debe comportarse una mujer, también un hombre, nos va a decir el apóstol Pedro en el matrimonio. Así es que Dios nos está hablando, no es coincidencia, es diosidencia. Dios quiere que aprendamos lo que dice su palabra, no lo que dice el mundo, sino lo que dice su palabra, de cómo debe vivir un cristiano en familia. Así es que, mis amados hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, cómo debemos vivir nuestra fe, cómo debe vivir un cristiano en sus círculos más íntimos y comenzando por la familia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu palabra que día a día nos alimenta. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestra vida, no el mundo, no lo que dice el mundo, no lo que dice la sociedad, lo que dice tu palabra, Señor. Permítenos ser humildes para recibir tu palabra en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 3, del 1 al 2, dice así. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Yo sé, hermanos, que estos textos a veces cuestan trabajo, especialmente en el mundo moderno en el que vivimos, y por eso los vamos a estar estudiando 2 días, hoy y mañana, estos 2 versículos solamente, hoy y mañana vamos a estar estudiándolos. Pero déjenme decir
para empezar, que se trata de una cosa que se escribió hace 2000 años, más de 2000 años, casi 2000 años. O sea, hace muchísimo tiempo. Para poder entenderlo tenemos que entrar en esa cultura, entrar en ese idioma, en ese contexto. Recuerden, la Biblia no se escribió en español en el siglo XXI. La Biblia se escribió, por lo menos este texto que estamos leyendo, en griego, en el siglo I después de Cristo, hace casi 2000 años. No podemos entenderlo con en nuestro propio idioma, ni con nuestras propias ideas culturales de hoy. Tenemos que entrar en el tiempo de aquella época. Y yo sé que esto de mujeres están sujetas a sus maridos, para muchos les suena anticuado, opresor, patriarcal, pero no es así. Y yo voy a esforzarme mucho por hacernos entender que no se trata de una cuestión de opresión o una cuestión de superioridad masculina, patriarcal, machista. El día de hoy hablaremos mucho más al respecto de eso. Por lo pronto, déjenme concentrarme en lo que quiere decir el apóstol Pedro. ¿Por qué el apóstol Pedro incluye esta instrucción para las mujeres? Después le va a hablar a los hombres, pero aquí estamos leyendo lo que le dice a las mujeres. Pero esto es para todos, ¿eh? Este mensaje de la palabra de Dios es para todos. Así es que tú dices, no, yo soy hombre y ya no voy a escuchar el devocional. No, Dios tiene una palabra para todos. Sí, le habla a las mujeres, pero al hablar de las mujeres tiene una palabra para todos que Dios quiere que entendamos. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pedro? Recuerden, es importante entender que el apóstol Pedro está dando consejos de cómo vivir nuestra fe en el día a día, cómo ser cristianos en la cotidianidad, en el diario vivir, cómo ser cristianos en las cosas más normales de la vida. Y recuerden, también tengo que decir esto, que siempre va primero el Evangelio. El apóstol Pedro, ya lo leímos, ya lo estudiamos, comenzó hablándonos de lo que Cristo Jesús hizo en nosotros. Entonces, esto es una especie de, como decir así, en vista de que, como resultado de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo Jesús, ya murió Cristo Jesús, ya nos transformó, su Espíritu Santo ya hizo una obra en nuestro corazón. ¿Cómo debemos comportarnos a la luz de lo que Él ya ha hecho a nosotros? Y es importante entender esto porque estas instrucciones no son reglas para agradar a Dios, no son obras, leyes para alcanzar la salvación. No, si fueran eso, esto sería una religión, sería puro moralismo, legalismo. Tienes que portarte así para que Dios te ame. Tienes que portarte así para alcanzar la salvación y llegar al cielo. Y el que no se porte así es un pecador que se va a ir al infierno o al purgatorio si bien le va. No, no es nada de eso. Es al contrario, es como Dios ya nos mostró su amor. Dios ya nos salvó, ya creímos, ya nos ha salvado por gracia, simplemente por su amor. Entonces, esta es una respuesta natural de agradecimiento a lo que Él ha hecho. Es una respuesta natural a la transformación que Él ha hecho en nosotros. Somos nuevos. Y el apóstol Pedro, más que obligando a que nos portemos así, está describiendo cómo se porta un cristiano que ha sido salvado, que ha sido transformado por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y les dice a las mujeres, ahora sí vamos de lleno a lo que le está diciendo aquí a las mujeres. Mujeres, estad sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, esto es muy importante que lo entendamos. El apóstol Pedro le está hablando a mujeres, específicamente y particularmente a mujeres que de pronto sus esposos no son cristianos. Si tienes un esposo que no es cristiano o que no ha querido creer en Dios, dice el apóstol Pedro, bueno, a lo mejor sus esposos pueden ser ganados sin necesidad de palabra cuando vean su buena conducta, casta y respetuosa. La preocupación aquí del apóstol Pedro, o el interés del apóstol Pedro, es que los cristianos nos demos a conocer como cristianos, como gente diferente, gente de bien, que con nuestros hechos prediquemos el Evangelio con nuestra manera de vivir. Y esto es muy importante porque recuerden, los cristianos están en una sociedad donde los acusan. Los cristianos son unos perturbadores de la paz y son unos enemigos de la sociedad y los persiguen y los miran para abajo. Y el apóstol Pedro dice, vamos a demostrarles que no es cierto. ¿Cómo? Con violencia y nos levantamos en armas y hacemos marchas. No, con nuestro diario vivir, dice el apóstol Pedro. Con nuestro diario vivir vamos a mostrar, vamos a honrar a Cristo, vamos a poner en alto el nombre de Cristo. Y dice el apóstol Pedro, y esto se tiene que comenzar en nuestra casa. Los primeros que tienen que notar que Cristo Jesús hizo un cambio en nosotros son los de nuestra casa. Mis amados hermanos, esto es una palabra muy importante para nosotros, porque yo sé que muchos de nosotros
tenemos familiares, amigos cercanos que no son cristianos. Y nuestro testimonio, nuestro diario vivir, que es testimonio, nuestra manera de comportarnos todos los días, debe predicar el Evangelio de Cristo. Que al vernos la gente diga, oye, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Que tu esposo, hermano, o a veces puede ser al revés, que tu esposa, hermano, si no es cristiana, te vean y digan, oye, desde que se convirtió a Cristo Jesús está más feliz. Desde que se convirtió a Cristo Jesús es más amable. De pronto nos peleamos y yo me quiero pelear y yo saco el machete. Y él me perdona. ¿Qué tiene? ¿Qué le hicieron? Nuestro testimonio a veces habla más poderosamente que 1000 palabras. Dice el apóstol Pedro. Y que sin palabra puedas predicar el Evangelio de Cristo Jesús con tus hechos diarios. Necesitamos aplicar esto, mis hermanos, a nuestro día de hoy. Y esto es lo primero que dice el apóstol Pedro. Miren, no hay nada aquí de machismo, no hay nada aquí de opresión, del patriarcado opresor. Mañana hablaremos un poco más de eso, pero por lo pronto es muy claro. Lo que el apóstol Pedro dice es, con tu diario vivir, predica el Evangelio para que aquellos familiares tuyos, cercanos, amigos, noten que la palabra de Dios es verdad. Déjenme terminar con 3 enseñanzas. Número 1, vivamos de tal manera que nuestros hechos prediquen el Evangelio. Vivamos de tal manera que nuestros hechos prediquen las buenas nuevas de Cristo Jesús. Número 2, vivamos de tal manera que los nuestros reconozcan nuestra fe, que se nos note que somos cristianos, pero comenzando por los nuestros, ¿no? Sí, claro, haces una buena obra con el desconocido del supermercado, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí me encanta, me ha pasado varias veces, yo digo, gloria a Dios, ¿no? Que voy al Starbucks y sí, me da un café tal, sí, cómo no, ¿cuánto va a ser? Me dicen, no, ya fue pagado, la persona que se acaba de ir pagó por su café, ni me conoce, y digo, gloria a Dios por esa persona. Sí, un desconocido, y sí está bonito eso y todo, pero a veces lo más difícil es hacerlo con los de mi hogar, perdonar, ser amables. Mi hermano, que los de tu hogar reconozcan que en ti hay algo diferente, el Espíritu Santo, tu fe, y que por eso quieran venir a Cristo Jesús. Número 3, vivamos de tal manera que otros quieran venir a conocer a Cristo. Que se antoje ser cristiano. De pronto hay unos cristianos todos amargados, de enojones. Ni se antoja ser cristiano, ¿no? Bueno, si eso es ser cristiano, mejor no quiero. Y ahora sí, somos imperfectos. Y claro que vamos a caer, claro que vamos a equivocarnos, claro que vamos a pecar. Pero si de verdad Él ha transformado nuestro corazón, que se nos note. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa, mi hermano. Sé como dijo Jesús, luz del mundo, una ciudad asentada en lo alto que no se puede esconder, sal de la tierra. Seamos eso por el Evangelio de Cristo Jesús. Padre Santo, permítenos ser luz a este mundo, comenzando por nuestra casa, con nuestros hechos, con nuestras palabras, Señor. Predicar tu Evangelio con nuestras vidas, a tal grado que muchas personas quieran venir a tus pies. En el santo nombre de Cristo Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Y no se pierdan el devocional de mañana, que vamos a tocar temas candentes. El asunto de la sumisión en la Biblia, en el matrimonio. ¿Se trata de machismo o se trata del plan de Dios? Mañana hablaremos de eso. No se lo pierdan. Que Dios les bendiga.